Un día tranquilo se convierte en caos. Terry Blake, un ex marín e instructor de artes marciales, vivía una vida pacífica después de años de servir a su país. Un hombre disciplinado de unos 40 años. Terry encontró consuelo en las rutinas diarias. En este día en particular, había planeado andar en bicicleta por las tranquilas carreteras secundarias de su ciudad, disfrutando de la brisa de la mañana. Su vieja mochila militar colgaba de su hombro, auriculares en sus oídos, y una mezcla de rock de los 80 y melodías de jazz llenaban sus sentidos. Terry se sintió en paz. No sabía que su día daría un giro drástico cuando un coche de policía se detuvo detrás de él haciendo parpadear sus luces. El oficial Greg Walters y su compañero, el oficial John Grayson, no estaban teniendo un buen día después de pasar horas buscando a un sospechoso en un caso no relacionado. Su frustración era alta. Al ver a Terry en su bicicleta, decidieron detenerlo asumiendo que podría ser un drifter o algo así. Terry, sin darse cuenta de los oficiales detrás de él debido a su música, siguió pedaleando hacia adelante. Greg hizo sonar la bocina del auto y gritó por el altavoz, «Detente ahora». Todavía inconsciente, Terry continuó conduciendo. Greg se volvió hacia John. «Este tipo cree que está por encima de la ley. Vamos a mostrarle lo que pasa cuando ignoras a un oficial». Aceleraron cortando el paso a Terry en el medio de la carretera. Sobresaltado, Terry se desvió por poco evitando chocar contra la patrulla de policía. Rápidamente se sacó los auriculares y se detuvo confundido y preocupado. «Bájese de la moto». Greg ladró mientras salía del vehículo con la mano apoyada en su funda. Terry obedeció levantando la mano ligeramente para demostrar que no quería hacer daño. «¿Cuál es el problema, oficiales?», preguntó su voz tranquila pero mezclada con confusión. «¿No nos escuchaste decirte que te detuvieras?». John dio un paso adelante, su actitud igualmente hostil. Terry negó con la cabeza. «Tenía mis auriculares puestos, no escuché nada». «¿Pasa algo malo?». «Eso es lo que estamos a punto de descubrir». Greg se burló haciéndole un gesto a Terry para que se hiciera a un lado. «Date la vuelta». Con las manos a la espalda, sorprendido, los instintos militares de Terry entraron en acción, pero resistió el impulso de actuar en consecuencia. «Espere, ¿qué está pasando?». «No he hecho nada malo, eso lo tenemos que decidir nosotros», dijo John con frialdad sacando un par de esposas. «Haremos las preguntas». Aquí la calma de Terry vaciló mientras la frustración se filtraba en su voz. «¿Esto realmente es necesario? Solo estoy tratando de llegar al juzgado para ayudar a mi primo». «Sí». La ceja de Greg se levantó mientras cacheaba a Terry. «Ya veremos». Mientras buscaban en la mochila de Terry, Greg encontró un pequeño paquete herméticamente cerrado. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué es esto?». Terry suspiró tratando de mantener la calma. «No es nada ilegal, solo algunos artículos personales y efectivo. Voy a sacar a mi primo de la cárcel hoy». John y Gr intercambiaron miradas. Sus sospechas se profundizaron. «¿Te parece si abrimos este paquete?». JN preguntó, aunque su tono dejó en claro que realmente no era una pregunta. Terry dudó. «Preferiría que no lo hicieras. Esa es mi propiedad privada». Greg sonrió apoyándose en el auto. «Bueno, podemos esperar a que una unidad T9 lo detecte, pero tardará al menos una hora en llegar aquí». El corazón de Terry latía con fuerza en su pecho. Su primo Mike contaba con él. La fianza tenía que ser pagada antes de que terminara el día o Mike sería transferido a la prisión estatal donde no tendría ninguna oportunidad. El tiempo se estaba acabando y los oficiales claramente tenían la intención de hacerle el día más difícil. «Bien», murmuró Terry, sabiendo que no tenía el lujo de esperar. «Adelante, ábralo». Greg sonrió con sorna mientras abría el paquete. Dentro había una pila de efectivo, casi $3,000. Greg y John intercambiaron miradas de nuevo, esta vez más SMUD, «Qué sospechoso». Bueno, Gr reflexionó hojeando los billetes. «Eso es mucho dinero para un tipo que va en bicicleta. ¿Seguro que no estás traficando con drogas?». Marín Terry apretó la mandíbula. «No es dinero de drogas. Yo vendí mi auto, y algunos bienes. La mayoría es para la fianza de mi primo, y el resto es para ayudarlo a comprar una camioneta y comenzar su propio negocio». Lo atraparon con una pequeña cantidad de marihuana, pero no es un criminal. «Eso es lo que todos dicen». JN se cruzó de brazos. «No está convencido». 30,000. «Eso es suficiente para hacernos preguntar si hay más sucediendo aquí». Greg se guardó el efectivo deslizándolo en una bolsa de evidencias. «Lo guardaremos hasta que puedas demostrar que es legítimo. Tendrás que completar algunos documentos, y te tomará unos 30 días recuperarlo asumiendo que no estés lavando dinero». La paciencia de Terry se acabó. «Esto es un robo. Necesito ese dinero ahora. Mi primo está en peligro si no pago su fianza antes de que lo transfieran». Greg se acercó. Su sonrisa se desvaneció. «También podemos arrestarte aquí mismo por sospecha de lavado de dinero, o puedes irte a tu papeleo, y tal vez veas este efectivo nuevamente en un mes o dos». Terry conocía el sistema lo suficientemente bien como para entender que pelear esta
Batalla ahora solo empeoraría las cosas. A regañadientes asintió con la cabeza, sus manos temblaban de ira. Buena elección, dijo John, haciéndose a un lado para dejarlo ir. Ahora sal de aquí antes de que cambiemos de opinión. Terry agarró su bicicleta, la furia ardía dentro de él mientras pedaleaba, su mente acelerada necesitaba actuar rápido. El sistema estaba manipulado y estos oficiales se estaban aprovechando de su poder, pero Terry no era un hombre cualquiera, no tenía ni idea con quién estaban tratando. Se había enfrentado a enemigos en el campo de batalla que eran más peligrosos que policías corruptos. Ahora era el momento de contraatacar, pero tendría que ser inteligente al respecto. Mientras conducía hacia el juzgado, sus pensamientos se dirigieron hacia Mike. No podía dejar que su primo fuera arrojado al sistema penitenciario estatal. Si no actuaban rápido, Mike podría no salir con vida. Terry tendría que encontrar otra forma de conseguir el dinero y rápido, sin que lo supieran los oficiales que acababan de robarle. Terry tenía contactos, recursos y un profundo pozo de habilidades tanto en combate como en estrategia. Habían cometido un grave error y pronto sabrían exactamente a quién habían hecho daño. Una apuesta peligrosa. Terry acarició furiosamente el camino. Su mente corría con una mezcla de ira y determinación. Los oficiales podrían haber tomado su dinero, pero no habían tomado su resolución. Como ex marín e instructor de artes marciales, Terry no era ajeno a superar obstáculos. Había enfrentado situaciones mucho peores y esta, aunque enloquecedora, no fue la excepción. Después de la pelea con los policías corruptos, se dio cuenta de algo crucial: el sistema no estaba roto, estaba funcionando exactamente como los que estaban en el poder querían que funcionara. Estos oficiales veían a personas como él, ciudadanos comunes y trabajadores, como blancos fáciles, peones en su juego para enriquecerse, pero Terry no estaba dispuesto a jugar según sus reglas. Llegó al juzgado. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo sino por el peso de lo que tenía que hacer a continuación. El juzgado era una estructura alta e imponente. Su exterior gris frío reflejaba la rigidez del sistema que albergaba. Cuando Terry cerró su bicicleta y se acercó a los escalones de entrada, respiró profundamente. El futuro de su primo Mike dependía de que consiguiera el dinero de la fianza a tiempo. Dentro del juzgado, vio a Elliot, el empleado con el que había tratado antes. Elliot era un hombre de mediana edad con una ligera joroba, su cabello ralo peinado hacia atrás y una mirada constante de indiferencia en su rostro. A Terry no le agradaba, pero sabía que Elliot tenía las llaves para publicar el bail de Mike. Elliot. Terry llamó con voz firme pero tranquila. Necesito hablar contigo. Elliot levantó la vista de su computadora. Sus dedos todavía tecleaban en el teclado. Miró a Terry. Si no tienes el dinero, no hay nada que pueda hacer por ti, dijo en un tono despectivo. Sin efectivo, sin fianza, y el tiempo se acaba. Lo sé, dijo Terry tratando de mantener su frustración bajo control. Pero la policía se llevó mi dinero, me lo robaron durante una parada falsa. Elliot hizo una pausa levantando una ceja. Se llevaron tu dinero todo. Terry confirmó. Casi 30,000. Dijeron que lo estaban reteniendo como evidencia, pero ambos sabemos lo que eso significa. Elliot suspiró, recostándose en su silla. Eso no es raro por aquí. La policía local es conocida por confiscar efectivo y hacer que la gente pase por aros para recuperarlo cuando terminan. La mayoría de la gente no ve un centavo. Terry apretó los puños. Así que, ¿qué puedo hacer? Mi primo va a ser transferido a la prisión estatal en menos de 24 horas si no pago su fianza. Ahora no lo logrará. Elliot se rascó la barbilla mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Hay una abogada que modela cómo lidiar con estas cosas. Summer McBride todavía no es abogada oficialmente, pero trabaja en el juzgado y ha tomado casos como el tuyo. Es poco convencional, pero ella es buena exponiendo las prácticas sospechosas por aquí. Terry asintió. ¿Dónde puedo encontrarla? Elliot señaló una pequeña oficina al final del pasillo. Ella está ahí, pero ella no es barata. Terry rió entre dientes con tristeza. No me queda dinero para pagarle, tendré que encontrar otra manera. Mientras Terry caminaba hacia la oficina, Elliot había señalado que no podía evitar sentir una oleada de esperanza. Si este verano McBride era tan bueno como Elliot afirmó que podría ayudarlo a salir de este lío, pero incluso con su ayuda él sabía que tendría que actuar rápido. Cuando llamó a la puerta de la oficina se abrió ligeramente, revelando una habitación desordenada llena de pilas de papeles, expedientes, y una mujer con exceso de trabajo encorvada sobre un escritorio. Summer McBride tenía unos 30 años, con cabello corto y rizado, ojos penetrantes y comportamiento anons. Levantó la vista de su trabajo frunciendo el ceño mientras observaba la apariencia de Terry. Debe ser Terry Blake, dijo haciendo un gesto para que entrara. Elliot me contó sobre tu situación. Toma asiento. Terry se sentó, notando la intensidad en su mirada. No perdió el tiempo en cortesías. Así que me estás diciendo que los policías te robaron el dinero. No solo te robaron. Terry respondió que lo están guardando como evidencia. Aunque les dije que era legal, necesito ese dinero para pagar la fianza de mi primo, o lo enviarán a la prisión estatal. Summer se reclinó golpeando un bolígrafo contra su escritorio pensativamente. Eso suena correcto para esta ciudad. Los policías aquí han estado
manejando su propio negocio durante años, confiscando dinero de la gente y haciendo que sea casi imposible recuperarlo. La mayoría de la gente no puede permitirse la batalla legal, así que simplemente se dan por vencidos. Yo no, dijo Terry firmemente, no me voy a rendir. Una leve sonrisa tiró de la esquina de la boca de Summer. Bien, vas a necesitar esa actitud si vamos a derribarlos. Tengo archivos de la mayoría de los oficiales de este departamento, incluyendo los que mencionaste, Greg Walters y John Grayson. Han estado involucrados en múltiples tratos turbios, pero nadie ha podido inculparlos todavía. Terry asintió, sintiendo un destello de esperanza. Entonces, ¿cuál es el plan? Summer se inclinó hacia adelante, su voz baja. Primero tenemos que exponer su corrupción. Si podemos obtener pruebas de que han estado confiscando dinero ilegalmente a otras personas, podemos presentar una demanda y recuperar tu dinero. Pero eso llevará tiempo y no tienes mucho de eso, ¿no? Terry admitió que el traslado de mi prima es mañana. Summerside se frota las sienes. Está bien, entonces tendremos que ser creativos. Tengo un contacto en el departamento de policía, una oficial novata llamada Jessica Sims. No es parte de la corrupción, pero ha visto lo suficiente para saber qué está pasando. Me comunicaré con ella y veré si puede darnos alguna información privilegiada. La mente de Terry corrió, el tiempo se estaba escapando y todavía no tenía el dinero para rescatar a Mick. Eso es genial, pero necesito el dinero de la fianza ahora. ¿Hay otra forma de conseguirlo? Summer dudó, luego asintió lentamente. Hay una opción, pero es arriesgado. Si no podemos recuperar el dinero de la policía a tiempo, tendrás que ir directamente a la fuente, la sala de propiedades. Donde guardan los bienes confiscados está fuertemente custodiado, pero lo he visto antes. Si puedes entrar ahí, quizás puedas recuperar el dinero. Los ojos de Terry se abrieron. ¿Estás hablando de entrar por la fuerza en una comisaría? Algunos levantan una mano. No entrar por la fuerza, tendrías que ser sutil. Eres un ex-marín, ¿verdad? Has lidiado con situaciones peores. Solo digo que si estás dispuesto a correr el riesgo es una opción. Terry se reclinó en su silla sopesando los pros y los contras. Entrar por la fuerza en una comisaría no era algo que hubiera considerado nunca, pero si era la única forma de salvar a Mike, no veía otra opción. Lo haré, dijo finalmente, su voz resuelta, pero necesitaré más que un plan. Necesitaré una forma de entrar y tendré que asegurarme de que nadie me vea. Summer sonrió sombríamente. Ahí es donde entra mi oficial de contacto Sims. Me pondré en contacto con ella esta noche y veré si puede ayudar. Si está dispuesta, puede darte acceso a la comisaría fuera del horario laboral. Terry asintió. Entonces lo haremos. Cuando salió de la oficina de Summer, su mente ya estaba corriendo con los detalles del plan. Era peligroso, pero no tenía otra opción. La vida de Mike estaba en juego, y si eso significaba enfrentándose a los policías corruptos que le habían hecho daño, así fuera. Terry había pasado años entrenando, luchando y sobreviviendo en algunas de las condiciones más duras imaginables. Ahora estaba a punto de poner a prueba esas habilidades una vez más, pero esta vez el enemigo no estaba en el extranjero, estaba aquí mismo, en su propio patio trasero. El robo comienza. El aire de la noche era fresco y tranquilo mientras Terry estaba sentado en su pequeño apartamento repasando metódicamente el plan que el verano le había ayudado a armar. El reloj de la pared marcaba constantemente cada segundo que pasaba, un recordatorio de lo poco que le quedaba. Tenía menos de 24 horas antes de que su primo Mike fuera transferido a una prisión estatal, y si Terry no recuperaba el dinero de la fianza a tiempo, el destino de Mike estaría sellado. Terry se puso de pie estirando sus músculos rígidos. Su mente estaba acelerada, pero su cuerpo estaba tranquilo. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a concentrarse en situaciones estresantes, a compartimentar sus emociones y pensar con una lógica fría y precisa. Esta noche pondría a prueba todo eso. Los riesgos eran altos. Si lo atrapaban irrumpiendo en la estación de policía, no solo perdería el dinero, probablemente enfrentaría serias tiempo en la cárcel él mismo. Pero Terry sabía una cosa, no tenía otra opción. Miró su teléfono. Summer había prometido contactar a la oficial Jessica Sims, la policía novata que podría ayudarlo a ingresar a la estación. El plan era arriesgado, pero Jessica tenía algo para demostrar: que era nueva en el departamento y que aún no estaba cansada del sistema corrupto que la rodeaba. Según Summer, Jessica estaba cansada de mirar para otro lado y lista para hacer la diferencia exactamente a las 9:12 del día. Su teléfono se rompió. Era un mensaje de Summer. Summer, ella está en la estación, nos vemos detrás de la estación a medianoche, no llegues tarde. Terry exhaló lentamente, decidido, agarró su mochila, liviana pero llena de elementos esenciales, y salió por la puerta. La medianoche llegó rápidamente. Terry se acercó a la parte trasera de la estación de policía, manteniéndose en las sombras tanto como fuera posible. La estación en sí era un edificio extenso, anticuado pero funcional. Su fachada de ladrillo y sus altas cercas le daban un aspecto imponente, y el estacionamiento estaba bien iluminado y proyectaba sombras duras contra el suelo. Terry se movió en silencio, sus instintos entraron en acción. Escaneó el área en busca de cualquier señal de problemas mientras se acercaba a la entrada trasera. Una figura emergió de las sombras.
Era la oficial Jessica Sims, su uniforme perfectamente planchado, preguntó con sus ojos agudos pero nerviosos. Terry, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Él asintió y dio un paso adelante. Ese soy yo, ¿estás lista? Jessica dudó por un momento y luego asintió. Estoy lista, pero debes saber que si esto sale mal, no es solo tu cuello lo que está en juego. Estoy poniendo mi trabajo y tal vez mi vida en juego aquí. Entiendo, Terry dijo en voz baja y yo. No te dejaré asumir la culpa si las cosas salen mal, tengo un plan. Jessica lo estudió por un momento, y luego le entregó una tarjeta llave. Esto te llevará a la entrada trasera, desde allí tendrás que acceder a la sala de propiedades, está 2 pisos más abajo, y tendrás que tener cuidado, hay un oficial del turno de noche de servicio, pero normalmente está dormido a esta hora, solo muévete rápido, y no hagas ruido. Terry tomó la tarjeta llave, su pulso estable pero su mente aguda. ¿Qué pasa con las cámaras? Jessica dio una sonrisa tensa. Desactivé las cámaras en los pasillos traseros y la sala de propiedades, pero eso solo te dará unos 30 minutos. Después de eso el sistema de seguridad se reiniciará. 30 minutos es todo lo que necesito, Terry respondió. Jessica miró a su alrededor nerviosamente antes de entregarle a Terry un trozo más pequeño. Toma esto, estaré monitoreando las cosas desde el auto patrulla afuera, si algo sale mal te avisaré, pero recuerda, si te atrapan no te conozco, nunca tuvimos esta conversación. Terry entendió, se colocó el auricular en la oreja sintiendo el metal frío presionar contra su piel. Te veré en el otro lado. Con un último asentimiento, Jessica desapareció de nuevo entre las sombras, dejando a Terry solo con la tarea que tenía por delante. Terry se deslizó en la estación usando la tarjeta de acceso. La puerta hizo un suave clic detrás de él mientras entraba en un pasillo poco iluminado. Sus sentidos se agudizaron de inmediato y se movió con el sigilo de un operativo entrenado. Sabía que incluso el más mínimo error podía arruinarlo todo. Los pasillos estaban extrañamente tranquilos. El silencio solo lo rompía el zumbido de las luces fluorescentes en lo alto. Pasó por unas cuantas oficinas vacías, cada una oscura y sin vida, y se dirigió hacia la escalera que conducía al nivel del sótano donde se encontraba la sala de propiedades. Sus botas apenas hacían ruido contra las baldosas, porque mientras bajaba las escaleras, su mente repasaba el diseño de la estación que Sumner había descrito. Cuando llegó al final de las escaleras, se detuvo. La puerta de la sala de propiedades estaba justo delante, pero había una luz tenue que se derramaba por debajo de la puerta, una señal de que alguien podría estar dentro. El ritmo cardíaco de Terry se aceleró, pero permaneció tranquilo. Se agachó y presionó su oreja contra la puerta por dentro. Podía escuchar el sonido apagado de un televisor. Quienquiera que estuviera allí no estaba prestando mucha atención, probablemente el oficial del turno de noche que Jessica había mencionado. Terry lo sabía. Tenía que tener cuidado, si el oficial lo veía, todo el plan se desmoronaría. Miró su reloj. Tenía menos de 25 minutos antes de que las cámaras se reiniciaran. El tiempo se estaba acabando. Terry abrió suavemente la puerta manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. La habitación era más grande de lo que esperaba, con filas de metal. Un caparazón apilado con artículos confiscados, desde bolsas de drogas hasta armas de fuego, y grandes fajos de dinero en efectivo. En el otro extremo de la habitación, un oficial con sobrepeso estaba sentado en una silla, con los pies apoyados en el escritorio, roncando suavemente. Un pequeño televisor parpadeaba frente a él y reproducía algo de Sium nocturno. Los ojos de Terry escanearon los estantes. Necesitaba encontrar el dinero que los policías le habían robado y, moviéndose rápido y lo más silenciosamente posible, se deslizó entre los estantes, con el corazón latiendo en su pecho. Sus dedos rozaron los fajos de dinero, buscando el que contenía sus $30,000. Finalmente lo vio, una pequeña bolsa de plástico transparente etiquetada con un número de caso adentro. Era la W de efectivo que le pertenecía. La agarró y la metió en su mochila, pero cuando se dio la vuelta para irse, algo le llamó la atención en el estante de arriba. Había varias bolsas más de efectivo, cada una etiquetada con diferentes nombres y números de caso. Terry sintió una oleada de ira al darse cuenta de cuántas personas habían sido víctimas de los mismos policías corruptos. Cientos de miles de dólares, todos confiscados a ciudadanos inocentes. Bajo el disfraz de la mandíbula de Terry se tensó, pero se recordó a sí mismo el plan que no podía permitirse, ser un héroe ahora mismo, tenía que salir, pero mientras guardaba su propio dinero en su bolso, hizo una nota mental de que volvería por los demás de una forma u otra, se aseguraría de que se hiciera justicia. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, el oficial en la silla se agitó. Terry se congeló, sus ojos se clavaron en el hombre mientras se movía en su asiento. El oficial se frotó los ojos, parpadeando aturdido ante la televisión, sin darse cuenta de la presencia de Terry a solo unos metros de distancia. Terry contuvo la respiración, esperando. Después de unos segundos tensos, el oficial dejó escapar un gruñido y se acomodó en su silla. Sus ronquidos llenaron la habitación una vez más. Terry exhaló lentamente, alejándose del estante y deslizándose hacia la puerta. Ahora tenía el dinero,
Solo tenía que salir sin ser visto, se deslizó fuera de la sala de propiedades, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El pasillo todavía estaba vacío y rápidamente regresó hacia la entrada trasera justo cuando llegó a la puerta. La voz de Jessica crujió en su oído. Terry, tenemos un problema, susurró con urgencia. Una unidad de patrulla acaba de llegar a la estación. Tienes que salir de allí ahora. El pulso de Terry se aceleró. Abrió la puerta y salió al aire nocturno. Escaneó el estacionamiento en busca del auto patrulla. Efectivamente, un cruiser blanco y negro estaba entrando al estacionamiento. Sus faros delanteros cortaban la oscuridad. Se agachó entre las sombras. Se movió rápido pero silenciosamente hacia la cerca al borde del estacionamiento. Si pudiera llegar a la cerca, podría escalar la cerca y desaparecer en el callejón más allá. Pero justo cuando llegó a la cerca, los faros delanteros del auto patrulla se giraron en su dirección. Terry congeló su cuerpo presionado contra el frío metal de la cerca. El auto disminuyó la velocidad mientras se acercaba al oficial adentro. Escaneó claramente el área. El corazón de Terry latía con fuerza en su pecho. Estaba tan cerca de salir limpio. Pero ahora con el oficial acercándose a él sabía que las cosas podían tomar un giro peligroso. El coche patrulla se detuvo a pocos metros de distancia con el motor al ralentí. Terry se agachó permaneciendo en las sombras, su mente corriendo con opciones. Había llegado demasiado lejos para ser atrapado ahora, un movimiento en falso, y todo lo que había hecho, todo lo que había arriesgado, sería en vano. Un plan en marcha, el reloj estaba corriendo, cada segundo llevó a Terry más cerca del punto de ruptura y cada minuto perdido era un minuto más cerca de su primo Mick, transferido a la prisión estatal. Mientras caminaba por el piso de su apartamento, Terry repasó el plan de nuevo en su mente. No había lugar para errores, esta sería la misión más peligrosa que había emprendido nunca, no por el riesgo en sí, sino por lo que estaba en juego. La vida de Mike pendía de un hilo. El teléfono volvió a sonar, era verano con un simple mensaje. Summer Sims, está en, nos vemos en la estación a las 2:12 de la noche. Era hora de ir. Terry agarró su sudadera negra, se puso un par de guantes y miró su reloj. Tenía 2 horas para finalizar todo. Su corazón estaba firme, pero su mente estaba corriendo a toda velocidad. Había pasado años en la Marina dominando operaciones encubiertas, pero esto era diferente. No solo iba en contra de enemigos extranjeros, esta era la aplicación de la ley de su propio país, un sistema que debería haberlo protegido a él y a Mike mientras se ponía las botas de combate. Terry no pudo evitar pensar en los días en que se alistó por primera vez. Recordó el juramento que había hecho para defender a su país de todos los enemigos extranjeros y nacionales, y esta noche se enfrentaba a la escalera, enemigos nacionales disfrazados de agentes de la ley, hombres corruptos que explotaban su poder para beneficio personal, le habían robado su dinero y habían dejado a su primo pudriéndose en una celda. Era hora de recuperarlo. Terry montó en bicicleta por las tranquilas calles de la ciudad, permaneciendo en las sombras tanto como fuera posible. Las altas horas de la noche le daban a la ciudad una quietud inquietante, un contraste con la tormenta de tensión que crecía dentro de él. Llegó a la estación de policía exactamente a la 1:58 a.m. y se metió en un callejón oscuro detrás del edificio. La oficial Jessica Sims ya lo estaba esperando. Jessica tenía el aspecto de alguien que está sobrepasando su cabeza, pero está decidido a llegar. A fin de cuentas, era una novata, solo un año en su trabajo, y ella se había dado cuenta rápidamente de que el departamento de policía, para el que trabajaba, no era lo que esperaba que fuera. Terry se acercó a ella, su rostro tranquilo pero serio. ¿Estás segura de esto?, preguntó escaneando sus ojos en busca de cualquier signo de vacilación. Jessica asintió con firmeza. He visto suficiente para saber que lo que están haciendo no está bien. Me inscribí para proteger y servir, no para robar a gente inocente. Tienes 20 minutos, después de eso las cámaras se reiniciarán, y no puedo ayudarte más. Terry apreció su resolución. Vamos a terminar con esto. Le entregó una tarjeta llave. Esto te llevará a la entrada trasera, y pasarás la primera puerta de seguridad. Después de eso, está solo. La sala de propiedades está 2 niveles más abajo, y solo hay un guardia de servicio esta noche. Oficial Peterson es perezoso, generalmente medio dormido en su turno, pero no lo subestimes si te atrapa. Los dos terminamos. Terry tomó la tarjeta llave y asintió. No dejaré que llegue a eso. Mientras Jessica lo guiaba a la entrada trasera, la mente de Terry estaba hiperconcentrada. Había trazado cada escenario posible, cada obstáculo potencial. El plan era simple: entrar, recuperar el dinero y salir antes de que alguien supiera lo que había pasado, pero Terry sabía que los planes simples a menudo fracasaban. En el calor del momento, tenía que estar preparado para cualquier cosa. La puerta se abrió con un clic con la tarjeta llave y Terry se deslizó dentro. El aire frío y estéril de la estación de policía lo envolvió como una soga. Jessica susurró un último consejo: manténgase agachado, manténgase en silencio y no se deje atrapar. Terry no respondió. Ya estaba en modo misión. Los pasillos traseros de la estación estaban tenuemente iluminados. Las luces del techo zumbaban suavemente. Terry se movió rápido pero con cautela. Sus pasos eran silenciosos sobre los pisos pulidos.
Estaba agradecida por el diseño que Summer le había proporcionado. Le dio una sensación de control en una situación que podría salirse de sus manos en cualquier momento. El primer punto de control fue bastante fácil. La tarjeta llave funcionó en la puerta de los niveles inferiores y Terry bajó las escaleras de 2 en 2, su pulso estable pero sus músculos tensos por la preparación. La sala de propiedades estaba en el otro extremo del sótano y, según la inteligencia de Summers, estaba fuertemente asegurada pero no era imposible entrar. Cuando Terry se acercó a la sala de propiedades, vio al oficial Peterson desplomado en una silla junto a la entrada. El hombre tenía más de 50 años, sobrepeso y claramente desmotivado. Su uniforme estaba arrugado, su cinturón apenas sostenía sus pantalones y sus párpados caídos por el cansancio. Un pequeño televisor en el escritorio frente a él reproducía una comedia de situación nocturna, y los ronquidos de Peterson eran más fuertes que el diálogo. Terry se agachó y se movió silenciosamente hacia la puerta. Sabía que si Peterson se despertaba, las cosas se pondrían feas rápidamente, pero Terry había aprendido en el ejército cómo moverse como una sombra sin ser visto ni oído. Llegó a la puerta de la sala de propiedades y pasó la tarjeta llave nuevamente. Sonó suavemente, la cerradura se abrió con un clic. Se deslizó dentro y cerró la puerta. Detrás de él, sin hacer ruido, la sala de propiedades era un espacio enorme lleno de estantes llenos de artículos confiscados, desde armas de fuego hasta bolsas de drogas y montones de efectivo. Terry sabía exactamente lo que estaba buscando. El efectivo que le habían quitado los oficiales Greg Walters y John Graion estaría en una bolsa de evidencia transparente con un número de caso. Summer le había proporcionado los detalles que necesitaba y Terry rápidamente comenzó a escanear los estantes en busca de su número de caso. Después de unos momentos tensos, lo vio. Una pequeña bolsa sellada y etiquetada llena de 30,000 en efectivo. Terry la agarró y la metió en su mochila. Sus manos estaban firmes pero su mente estaba acelerada. Estaba a mitad de la misión, pero la parte más difícil estaba por venir. Salir cuando se dio la vuelta para irse. Sus ojos vieron otras bolsas de evidencia en los estantes, más montones de efectivo, todo incautado a personas inocentes como él. Terry hizo una pausa sintiendo una oleada de ira. La tentación de agarrar algo más que su propio dinero era fuerte, pero sabía que solo complicaría las cosas. Tenía que ceñirse al plan, pero luego algo cambió en su mente. Estos no eran simples ordinarios posesiones de la gente, esto era evidencia de corrupción, un abuso sistemático de poder. Si lo dejaba todo aquí más vidas se arruinarían. No podía tomar todo el efectivo, pero podía tomar otra prueba. Terry vio un pequeño disco duro portátil en el estante etiquetado como parte de un caso diferente, probablemente estaba lleno de archivos y videos de los cadáveres de la policía, incluidos los de los oficiales que lo habían robado. Agarró el disco duro y lo deslizó en su mochila junto con el efectivo con la evidencia en la mano. Terry retrocedió hacia la puerta con cuidado de evitar hacer ruido, pero justo cuando estaba a punto de abrirla escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera: el crujido de una silla. El oficial Peterson se estaba despertando. Terry congeló su espalda contra la pared. No podía permitirse ser visto ahora, no cuando estaba tan cerca de salir. Escuchó atentamente mientras Peterson gruñía, moviéndose en su silla. El sonido de la televisión se hizo más fuerte y por un momento Terry pensó que el oficial volvería a dormirse, pero luego Peterson se puso de pie estirando los brazos y bostezando ruidosamente se movió hacia la puerta de la sala de propiedades murmurando algo sobre necesitando un refrigerio. La mente de Terry corría. Si Peterson entraba en la sala de propiedades ahora que había terminado, no había forma de que Terry pudiera escabullirse sin ser visto. Pensando rápido, Terry escaneó la habitación en busca de una salida alternativa. Sus ojos se posaron en una rejilla de ventilación cerca del techo. Era pequeña, pero lo suficientemente grande para que pudiera arrastrarse sin dudar. Terry se movió hacia la rejilla, la desatornilló rápidamente y se levantó justo cuando Peterson abrió la puerta de la sala de propiedades. Terry desapareció en él. Respiradero. Su cuerpo se deslizó a través del espacio estrecho. El respiradero era estrecho y caluroso, pero era su única salida. Se arrastró hacia adelante. Su respiración era superficial mientras se movía a través del túnel de metal, tratando de permanecer lo más silencioso posible. Desde abajo, podía escuchar a Peterson hurgando en los estantes ajeno a la presencia de Terry arriba. Después de unos minutos, Peterson salió de la habitación refunfuñando para sí mismo mientras regresaba hasta su escritorio. Terry continuó arrastrándose por el respiradero, sus músculos tensos, mientras se dirigía hacia la salida. El sistema de ventilación conducía a un corredor de mantenimiento detrás del edificio, una manera perfecta de evitar la entrada principal y más oficiales de patrulla. Después de lo que pareció una eternidad, Terry llegó al final del respiradero y abrió la rejilla. Se dejó caer en el corredor de mantenimiento, aterrizando silenciosamente sobre sus pies. El aire fresco de la noche lo golpeó
Como una ola de alivio, pero aún no podía relajarse muerto, todavía tenía que salir del área sin ser visto. Caminó rápidamente a través de las sombras pegándose a los callejones mientras se dirigía hacia el lugar de encuentro con Jessica. Ella lo estaba esperando en su patrulla con el motor al ralentí suavemente. Tan pronto como Terry se acercó, ella abrió las puertas. Entra, susurró con urgencia. Terry se deslizó en el asiento del pasajero, su corazón todavía acelerado por la llamada cercana. Está hecho, dijo poniéndose la mochila en el regazo. Tengo el dinero y algo extra. Jessica miró el disco duro que asomaba de su bolso. Aquí, ojos muy abiertos. ¿Qué es esa prueba?, dijo Terry en voz baja pero decidido. Así es como los derribaremos. Jessica lo miró fijamente por un momento, y luego asintió. Salgamos de aquí. Mientras se alejaba de la estación, Terry se reclinó en el asiento, finalmente permitiéndose un momento para respirar. La falla aún no había terminado, pero la parte más difícil había quedado atrás. Ahora era el momento de asegurarse de que se hiciera justicia para Mike, y para todos los demás que habían sido agraviados por los policías corruptos en esta ciudad. Corriendo contra el reloj, el suave zumbido del coche patrulla de Jessica llenó el tenso silencio entre ella y Terry mientras aceleraban por las calles vacías. La mente de Terry estaba cansada, repasando todo lo que había sucedido y todo lo que aún quedaba por hacer. El robo había sido exitoso, había recuperado el efectivo y la evidencia de corrupción policial, pero la parte más difícil aún estaba por delante: pagar la fianza de Mike y sacarlo de prisión antes de su transferencia. Se acercaron a una intersección tranquila y Jessica disminuyó la velocidad mirando a Terry con el rabillo del ojo. ¿Cuál es el siguiente movimiento?, le preguntó en voz baja, pero firme. Terry miró por la ventana, sus pensamientos corriendo. Necesitamos llevar el dinero al juzgado a primera hora de la mañana, dijo, pero también tenemos que asegurarnos de que la policía no se dé cuenta de lo que hicimos. Se darán cuenta pronto de que falta el dinero y cuando lo hagan, empezarán a perseguirnos. Jessica asintió. Nos he ganado un poco de tiempo. Reporté un pequeño problema técnico con las cámaras esta noche, así que pensarán que fue un fallo que nos da hasta la mañana antes de empezar a investigar más a fondo. Dudó antes de añadir, pero después de eso, todas las apuestas están canceladas, vendrán a por ti con fuerza. Terry, la mandíbula de Terry se apretó. Su mente recordó brevemente su época en el ejército. Lo habían perseguido antes, pero esos enemigos eran soldados sin rostro en suelo extranjero. Esto era diferente. Eran personas en posiciones de poder, personas que podían arruinar vidas con un plumazo, pero Terry no tenía miedo. Se había enfrentado a peores probabilidades antes y no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Ahora estoy listo, dijo, con voz firme. Tenemos que movernos, muévete rápido. Jessica giró el coche por una carretera estrecha que conducía al juzgado. ¿Y qué pasa con el disco duro?, preguntó mirando la mochila en el regazo de Terry. Terry abrió la cremallera de la bolsa y sacó el pequeño disco duro dándole la vuelta en sus manos. Esto podría hacer estallar todo el asunto. Dijo que tiene que tener pruebas de todo: incautaciones ilegales, informes falsificados, imágenes de la cámara corporal. Una vez que las expongamos, estos oficiales no solo perderán sus trabajos, irán a prisión. El agarre de Jessica en el volante se apretó. Necesitarás a alguien en quien puedas confiar para manejar eso, alguien que pueda tomar la evidencia y asegurarse de que llegue a las manos adecuadas. Terry asintió. Ya había pensado en eso. Necesitaba dárselo a alguien con poder, a alguien que no pudiera ser comprado o intimidado fácilmente, pero que sus contactos de sus días en la marina estuvieran fuera de su alcance o hubieran pasado a carreras diferentes. Y Verano, aunque inteligente e ingenioso, no tenía el tipo de influencia que necesitaba para hacer estallar todo el asunto. Pero entonces se le ocurrió una idea. Hay una persona que podría ayudar. Terry dijo lentamente. Un hombre llamado Capitán Marcus Reed. Es un oficial de marina retirado y ahora un investigador federal. Lo conocí hace unos años cuando estaba ayudando con algunos programas de extensión militar. Es uno de los buenos. Es recto como una flecha. Si puedo hacerle llegar esto, él sabrá qué hacer con esto. Jessica levantó una ceja. Un investigador federal que podría funcionar, pero llegar a él no será fácil. Especialmente si la policía ya te está siguiendo por la mañana. Sé que Terry dijo que su mente ya está trabajando en la logística, pero primero lo primero. Publicamos el vale de Mike. Una vez que esté a salvo, nos ocuparemos del resto. Cuando llegaron al Palacio de Justicia, los primeros rayos del amanecer se arrastraban sobre el horizonte, arrojando un brillo opaco sobre la ciudad soñolienta. Terry sintió una mezcla de urgencia y agotamiento. Se acomodó. Aparcaron a una cuadra de distancia para evitar llamar la atención y Terry se subió la capucha mientras caminaban hacia las puertas del Palacio de Justicia. Elliot, el empleado del Palacio de Justicia que inicialmente había rechazado a Terry, ya estaba adentro bebiendo café y hojeando algunos papeles. Su rostro registró una leve sorpresa cuando Terry entró, especialmente cuando vio la mochila colgada de su hombro. Bueno, dijo Elliot con su voz goteando escepticismo. No esperaba verte de vuelta aquí tan pronto. Consigue tu dinero. Terry dejó la mochila en el mostrador y la abrió, revelando las pilas de billetes.
30.010 para la fiesta de Mike y el resto no es de tu incumbencia. Elliot silbó suavemente mirando el dinero. Está bien, déjame ordenar el papeleo. Desapareció en la trastienda dejando a Terry parado allí. Su corazón latía con fuerza mientras pasaban los minutos. Jessica estaba de pie junto a la puerta mirando nerviosamente a la calle. Deberíamos salir de aquí tan pronto como el papeleo esté hecho. Tengo un mal presentimiento. Terry asintió, pero no dijo nada. También lo sentía. La tensión aumentaba como la calma antes de la tormenta. Sabía que la policía se daría cuenta pronto de que algo andaba mal, y cuando lo hicieran, se desataría el infierno. Después de lo que pareció una eternidad, Elliot regresó. Con una pila de papeles. Aquí vamos, dijo deslizándolos por el mostrador. Firma aquí, aquí y aquí. Solo para que lo sepas, una vez que Mike salga, estará oficialmente bajo tu custodia hasta la fecha de la corte. Si arruinas esto, ambos caerán. Terry firmó los formularios rápidamente, su mano firme, solo sácalo. Elliot agarró sus llaves y les hizo un gesto para que lo siguieran. Vamos, a la cárcel, justo al lado. La cárcel era un edificio frío e imponente, sus paredes grises y ventanas con barrotes, un marcado contraste con la libertad por la que Terry luchaba. Los llevaron a una pequeña sala de espera mientras Elliot desaparecía en la parte de atrás para procesar la liberación de Mike. Los minutos se arrastraban cada segundo sintiéndose más pesado que el anterior. La mente de Kerry corría pensando en lo que Mike debía estar pasando. Sabía que su primo no estaba hecho para la vida en prisión. Mike era un buen chico. Cometió errores, pero nada que mereciera el tipo de castigo que el sistema estaba a punto de arrojarle. Si lo hubieran transferido a la prisión estatal, no había forma de saber lo que podría haber sucedido. Terry había visto de primera mano lo corrupto que podía ser el sistema, especialmente cuando se trataba de hombres negros jóvenes como Mike. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se abrió una puerta y Mike salió. Parecía exhausto, su rostro pálido y demacrado, pero el alivio invadió sus características cuando vio a Terry. Mike se apresuró a envolver a su primo en un fuerte abrazo. Pensé que me iban a enviar lejos, pensé que había terminado. Terry le dio una palmada en la espalda. No en mi guardia, déjame salir de aquí, pero justo cuando se dieron la vuelta para irse una voz gritó detrás de ellos, Blake, detente ahí mismo. Terry revolvió su estómago dejándolo caer, era el oficial Greg Walters, flanqueado por él. Oficial John Grayson, los dos policías que le habían robado su dinero y puesto en marcha toda esta pesadilla estaban parados en la entrada de la cárcel, sus ojos fijos en Terry, y Mike, con sonrisas depredadoras en sus caras, pensó que podría simplemente irse. H. Walters se burló, su mano descansando en su arma. Sabemos lo que hiciste, ¿crees que no notaríamos el dinero que falta? El corazón de Terry latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo su rostro tranquilo. No sé de qué estás hablando, oficial. Solo estoy aquí para buscar a mi primo. Oh, sabemos exactamente de qué estás hablando, dijo Grayson dando un paso adelante. Nos robaste. Crees que eres una especie de héroe. Puedes entrar y recuperar lo que crees que es tuyo. Terry tensó sus músculos. Se enroscó como un resorte. Se había enfrentado a peores enemigos en su vida, pero estos hombres eran peligrosos de una manera diferente. No solo estaban armados con el poder de la ley, y podían torcerlo para satisfacer sus propios fines. Walters dio un paso más cerca. Irás a la cárcel, Blake, y esta vez no vas a salir. La mente de Terry se aceleró. Sabía que solo tenía unos segundos para decidir que podía luchar, pero eso solo intensificaría las cosas, y si lo arrestaban ahora, Mike quedaría solo, vulnerable a cualquier represalia que los policías corruptos hubieran planeado. Miró a Jessica, que estaba congelada en la puerta, su rostro pálido de miedo. Ahora no podía revelar su tapadera, no frente a estos dos oficiales. Terry estaba solo. Respiró profundamente. Tomó una decisión. Tienes razón, dijo levantando la mano. Lentamente recuperé lo que era mío, pero esto no ha terminado. Walter sonrió. Oh, se acabó. Está bien, estás acabado. Pero cuando los oficiales se acercaron, Terry de repente se lanzó hacia adelante, agarró a Mike del brazo y tiró de él hacia la salida. Jessica abrió la puerta y salieron corriendo a la calle. Los sonidos de gritos y pasos resonaron detrás de ellos. La mente de Terry se aceleró. No sabía cuánto tiempo podrían escapar de la ley, pero sabía una cosa con certeza: no caerían sin luchar. La persecución y la revelación. El corazón de Terry se aceleró mientras corría por las calles tranquilas, su agarre fuerte en el brazo de Mike. Detrás de ellos, los gritos del oficial Walters y Grayson resonaron por los estrechos callejones, cada vez más fuertes con cada paso. La oscuridad era su único aliado ahora. El cielo de la madrugada ofrecía poca cobertura. Terry había estado en muchas situaciones peligrosas antes, pero esto era diferente. No había un campo de batalla, ningún enemigo claro, solo hombres corruptos escondidos detrás de placas, decididos a quitarle todo.
Jessica estaba justo detrás de ellos, su respiración se convertía en jadeos agudos mientras corría para alcanzarlo. Su presencia añadía una capa de tensión. Si Walter y Grayson la vieran ayudando a Terry y Mike, perdería su trabajo. Lo empeoraba, pero ella estaba tan metida en esto como ellos. Ahora no había vuelta atrás. Terry giró bruscamente por una calle lateral, arrastrando a Mike con él mientras se agachaban en un lote abandonado lleno de equipo de construcción viejo. Se agacharon detrás de un contenedor oxidado, tratando de recuperar el aliento. Jessica se arrodilló junto a ellos mirando nerviosamente por encima del hombro. No están muy lejos, susurró. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí antes de que pidan refuerzos. La mente de Terry corría, pero su cuerpo permanecía tranquilo. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a pensar con claridad bajo presión. Escaneó el área buscando una ruta de escape. La esclusa estaba bordeada por una valla alta, pero había un hueco cerca de la esquina lo suficientemente ancho para que se deslizaran por allí, dijo Terry asintiendo hacia el hueco. Podemos atravesar la valla y dirigirnos al patio del tren. Una vez que estemos allí, podemos mezclarnos con los trabajadores y escabullirnos sin que nos vean. Los ojos de Mike se abrieron. Patio del tren. Terry, no estoy seguro de poder seguir corriendo. No he dormido en días y estoy seguro de que puedes. Terry interrumpió, su voz firme pero tranquilizadora. Ya casi llegamos. Solo falta un poco más. Mike asintió confiando en el juicio de su prima. Jessica miró hacia el hueco y luego de nuevo hacia el sonido de pasos que se acercaban. Tenemos que movernos ahora sin perder otro segundo. Los tres se deslizaron por el hueco en la valla y entraron en el estrecho callejón del otro lado. El olor a diésel y el zumbido distante de los motores les dijeron que estaban cerca del patio del tren. Si pudieran llegar allí, tendrían la oportunidad de reagruparse y pensar en su próximo movimiento. Se movieron rápidamente manteniéndose agachados mientras se abrían paso entre las sombras. Terry abrió el camino, sus sentidos en alerta máxima. Cada sonido, cada atisbo de movimiento podría ser una amenaza, pero la idea de que la vida de Mike estuviera en juego lo impulsó a seguir adelante. No había tiempo para el miedo mientras se acercaban al borde del patio del tren. Jessica de repente se detuvo agarrando el brazo de Terry. Espera, susurró con urgencia. Mira. Terry siguió su mirada y vio dos patrullas de policía estacionadas justo afuera de la entrada del patio. Los oficiales estaban parados cerca de los autos escaneando el área. La mente de Terry corrió. Los policías estaban estableciendo un perímetro. Sabían que Terry y Mike estaban huyendo y estaban tratando de atraparlos en la zona industrial. Dan, Terry murmuró en voz baja, están cortando nuestra huida. Jessica frunció el ceño mordiéndose el labio. Nos estamos quedando sin opciones. Los pensamientos de Terry se agitaron. Los oficiales corruptos eran implacables y con la mano de obra adicional salir sin ser detectado sería casi imposible, pero rendirse no era una opción suficiente. No cuando la vida de Mike estaba en juego. Su mente regresó al disco duro en su mochila, la evidencia que podría cambiarlo todo, que podría derribar a Walters, Grayson y toda su red corrupta. El problema era ponerlo en las manos adecuadas. Jessica. Terry dijo, su voz baja pero urgente, necesito que tomes el disco duro. Los ojos de Jessica se abrieron. ¿Qué no, Terry? Necesitas eso. Si lo tomo eres el único que puede obtenerlo. A un lugar seguro. Terry interrumpió. Si me atrapan me buscarán, lo encontrarán, pero no sospecharán de ti. Pensarán que sigues siendo uno de ellos. Puedes llevárselo a Summer o a alguien más en quien confíes. Jessica lo miró fijamente. El peso de lo que estaba pidiendo hundiéndose en ella. Sabía lo importante que era la evidencia. Si la atrapaban con ella estaría en tanto peligro como Terry y Mike. Pero también sabía que Terry tenía razón. No se trataba solo de limpiar sus nombres, se trataba de derribar todo un sistema de corrupción. Asintió lentamente. Sus manos temblaron ligeramente cuando Terry le entregó el disco duro. Lo llevaré a un lugar seguro, dijo en voz baja, pero tienes que prometerme algo. Terry, lo que Terry pidió. Tienes que sacar a Mike de aquí. Jessica dijo con voz firme, no importa lo que pase, lo llevas a un lugar seguro. Ya has hecho suficiente por mí. Terry asintió con la mandíbula apretada. Lo prometo. Jessica tomó el disco duro y lo deslizó en su chaqueta. Miró hacia los policías cerca de la entrada del patio del tren. Los distraeré. Tú también encuentra otra salida. La mano de Terry salió disparada, agarrando su brazo. Jessica, espera, estás arriesgando demasiado. Sonrió con una sonrisa triste y determinada. A veces, lo correcto vale la pena el riesgo. Antes de que Terry pudiera protestar, se había ido. Caminaba rápidamente hacia los coches patrulla. Terry la vio irse. Su estómago se revolvió de culpa. Odiaba la idea de dejar que ella cayera por él, pero tenía razón. No había otra manera. Jessica se acercó a los dos oficiales que estaban cerca de los coches patrulla. Su rostro estaba determinado. Llamó a los oficiales haciéndoles señas para que se detuvieran. Acabo de hacer un barrido en el lado este del patio. No había señales de Blake ni de su primo, pero vi movimiento cerca de los viejos almacenes. Podría valer la pena comprobarlo. Los oficiales intercambiaron miradas asintiendo. Gracias, Sims. Lo comunicaremos por radio y nos dirigiremos allí. Mientras giraban para irse, Jessica dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, pero su alivio duró poco. Por el rabillo del ojo, vio una figura que emergía de las sombras. Oficial Walters.
Su corazón se hundió. Walters no era un policía cualquiera. Era inteligente e implacable. Ya había sospechado de ella desde el principio y ahora estaba a punto de revelar su tapadera. Sims, Walter dijo con voz baja y peligrosa. Divertido. Me encontré contigo aquí. La mano de Jessica se apretó alrededor del disco duro escondido en su chaqueta. Solo estaba ayudando con la búsqueda, dijo tratando de mantener su voz firme. Sabes que estoy haciendo mi trabajo. Walter se acercó más, entrecerrando los ojos. Tu trabajo, ¿y cuál es exactamente tu trabajo, Sims? Porque parece que has estado pasando mucho tiempo con Blake últimamente. El corazón de Jessica latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo su rostro neutral. Es solo un sospechoso, igual que cualquier otra persona. Estoy siguiendo órdenes. Walter sonrió, pero no había humor en eso. No eres tan buena mintiendo como crees. Antes de que Jessica pudiera reaccionar, Walters se lanzó hacia adelante, agarrándola del brazo y abriendo su chaqueta de un tirón. El disco duro cayó al suelo con un ruido sordo. Walters lo miró por un momento y luego la miró de nuevo. Sus ojos brillaban con triunfo. Bueno, dijo recogiéndolo. El disco duro que tenemos aquí. El estómago de Jessica se retorció de miedo, la habían atrapado y ahora todo estaba en riesgo. La evidencia, Terry, Mike, todo podría desmoronarse en un instante, pero ella aún no había terminado de luchar. Mientras tanto, Terry y Mike estaban agachados detrás de una pila de cajas viejas observando desde la distancia mientras Jessica era confrontada por Walters. Los puños de Terry se apretaron cuando vio que se desarrollaba la escena, quería correr allí para luchar, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Tenemos que irnos, susurró Mike con urgencia. Terry, no podemos ayudarla si nos atrapan. La mandíbula de Terry se tensó cada vez. El instinto le gritaba que se quedara a luchar, pero sabía que Mike tenía razón, si iban a tener alguna posibilidad de escapar, tenían que irse ahora de mala gana. Terry agarró el brazo de Mike y lo alejó de la escena. Se movieron rápidamente, manteniéndose agachados mientras se adentraban más en el patio del tren. La mente de Terry estaba acelerada, el plan se estaba desmoronando y con Jessica atrapada, no había forma de saber qué sucedería a continuación mientras se acercaban al otro extremo del patio. Terry vio un vagón de carga oxidado, era viejo, y estaba abandonado pero proporcionaría cobertura temporal. Le hizo un gesto a Mike, para que lo siguiera adentro. Subieron al vagón de carga cerrando la puerta detrás de ellos. La oscuridad adentro era sofocante pero era seguro por ahora. No podemos seguir corriendo para siempre. Mike dijo con voz temblorosa. ¿Qué vamos a hacer? Terry se apoyó contra la pared tratando de recuperar el aliento. Vamos a encontrar otra forma de sacar esa evidencia. Jessica nos dio una oportunidad y no vamos a desperdiciarla. ¿Pero cómo? Mike preguntó. Walters tiene el disco duro ahora. Si lo destruye no lo hará. Terry interrumpió su voz firme. No lo destruirá porque aún no sabe qué hay en él. Lo llevará de regreso a la estación. Tal vez incluso se lo muestre a Grayon. Esa es nuestra ventana. Los ojos de Terry brillaron en la oscuridad para que lo lleváramos de regreso. El enfrentamiento final. El vagón de carga estaba frío y húmedo, y el silencio adentro se sentía más pesado que el peso del cielo oscuro afuera. Terry se apoyó contra la pared oxidada, su mente corriendo por las posibilidades que Jessica había hecho valiente sacrificio, y ahora estaba en manos del oficial Walters. Terry no sabía cuánto tiempo podría aguantar, pero no podía esperar a descubrir que tenía que actuar rápido o perderían todo frente a él. Mike se sentó con la cabeza en la mano, claramente sacudido por los eventos de la noche. Terry entendió que Mike no estaba hecho para este tipo de vida. Era un niño que había tomado algunas malas decisiones, pero nada para merecer el infierno en el que ahora estaban atrapados. Terry tuvo que recordarse a sí mismo que no solo estaba luchando por la justicia, estaba luchando por la vida de su primo. Terry se agachó junto a Mike, su voz tranquila a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. Mike, escúchame, vamos a salir de esto, pero necesito que te mantengas fuerte un poco más. ¿Puedes hacer eso? Mike levantó la cabeza, sus ojos cansados pero decididos. Sí puedo, confío en ti, Terry, solo dime qué hacer. Terry asintió aliviado de ver esa chispa de resiliencia en su primo. Bien, este es el plan. Walters y Grayson van a llevar ese disco duro de regreso a la estación. Creen que han ganado, pero están equivocados. Ese disco duro es demasiado valioso para que lo destruyan. Destruirlo sin comprobar primero lo que hay en él. Vamos a interceptarlo. Los ojos de Mike se abrieron de sorpresa. ¿Interceptarlo? ¿Quieres decir que hay que volver a la estación? Terry. Probablemente ya han duplicado la seguridad. Saben que estamos huyendo. Terry se puso de pie y se paseó por el espacio confinado. Lo sé, pero es exactamente por eso que funcionará. Estarán vigilando las salidas, las entradas principales, pero no entraremos por la puerta principal. Mike levantó una ceja y luego vio que Terry miraba por la pequeña ventana sucia del vagón de carga. Su mente estaba formando un plan. Cuando estaba en los Marines, aprendimos a entrar y salir de los campamentos enemigos sin ser detectados. La estación tiene un muelle de carga en la parte de atrás. No está bien vigilado porque creen que es seguro,
pero noté algo la última vez que estuve allí. Un sistema de ventilación que conduce directamente al casillero de pruebas. Mike miró a Terry, medio incrédulo y medio asombrado. ¿De verdad crees que podemos lograrlo? Terry se volvió hacia él. Su expresión era de asombro. En serio, no tenemos elección. Esa evidencia es lo único que puede acabar con estos tipos. Si no la conseguimos, nos enterrarán a nosotros y a Jessica. Cuenta con nosotros. Mike tragó saliva con fuerza, pero asintió. Está bien, estoy contigo. Terry sonrió sombríamente. Bien, movámonos. Mientras se acercaban a la estación de policía de nuevo, la tensión en el aire era palpable. Terry y Mike siguieron con las sombras, moviéndose en silencio por callejones y calles laterales, evitando cualquier patrulla. La estación se alzaba frente a ellos, sus ventanas brillaban débilmente con las luces dentro. El pulso de Terry se aceleró, pero sus años de entrenamiento actuaron para mantenerlo calmado y concentrado. Llegaron a la parte trasera de la estación, donde se encontraba el muelle de carga. Terry se agachó detrás de una pila de cajas, observando el área. Tal como esperaba, solo había un guardia estacionado en el muelle, y parecía más interesado en su teléfono que en sus alrededores. Esto es todo. Terry le susurró a Mike, esperamos el momento adecuado y luego nos movemos. Esperaron en silencio cada segundo sintiéndose como una hora. Finalmente, el guardia se puso de pie estirando los brazos. Antes de caminar hacia el costado del edificio, probablemente en dirección a un descanso rápido para fumar, Terry vio su oportunidad. Ahora susurró que se movieron rápidamente, deslizándose más allá de las cajas y hacia el conducto de ventilación. Terry lo había examinado antes, y notó que era lo suficientemente grande para que ambos pudieran arrastrarse, pero lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido para los guardias. Orgullosamente abrió la rejilla con una pequeña herramienta que había traído y le hizo un gesto a Mike para que entrara primero. Mike dudó por un segundo, pero luego se arrastró hacia el conducto. Terry lo siguió y reemplazó el gancho detrás de ellos. El respiradero estaba oscuro y angosto, pero el instinto militar de Terry entró en acción nuevamente. Navegó por los giros y vueltas del sistema de ventilación con precisión. Cada sonido amortiguado por las capas de metal que los rodeaban. El plan era simple: llegar al casillero de evidencias, recuperar el disco duro y salir antes de que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido, pero Terry sabía que no debía confiar en planes simples. Había aprendido por las malas que las cosas rara vez iban bien. Después de varios minutos tensos de gatear, llegaron a la rejilla que daba al casillero de evidencias. Terry miró a través de la pequeña abertura y se quedó sin aliento. Garganta. Dos oficiales estaban de pie en la habitación. Walters y Grayson tienen el disco duro. Terry le susurró a Mike, su voz apenas audible abajo. Walters sostenía el disco duro con una sonrisa petulante en su rostro. ¿Ves esto?, le dijo a Gren. Esta pequeña pieza de tecnología tiene todas las respuestas que necesitamos. Una vez que la abramos sabremos exactamente lo que ha estado haciendo Blake, y luego lo enterraremos para siempre. Grayson rió entre dientes oscuramente. Siempre supe que Marín era un problema. Deberíamos haberlo acabado cuando tuvimos la oportunidad. La sangre de Terry hirvió mientras los escuchaba hablar. Estos hombres no tenían respeto por la ley, por la justicia, solo estaban interesados en protegerse a sí mismos, sin importar quién saliera herido en el proceso. Pero Terry no iba a dejar que ganaran. No, esta vez se volvió hacia Mike. Necesitamos conseguir ese disco duro. Voy a crear una distracción. Cuando lo haga, coge el disco duro y sal por la puerta lateral. Los ojos de Mike se abrieron alarmados. ¿Qué, Terry? Eso es suicidio. No puedes enfrentarte a los dos tú solo. Terry sonrió sombríamente. No planeo en luchar contra ellos, solo distrayéndolos lo suficiente para que obtengas lo que necesitamos. Confía en mí, Mike. Lo tenemos. Mike dudó por un momento, y luego asintió. Está bien, hagámoslo. Terry se colocó sobre la rejilla de ventilación, esperando el momento perfecto. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, pero su mente estaba clara. Este era el momento en que todo se había estado construyendo hacia. No había lugar para el error. Contó silenciosamente en su cabeza: 1, 2, 3. Con un movimiento rápido, Terry pateó la gran apertura y se dejó caer en el locker de evidencia, aterrizando en cuclillas. Walters y Grayson giraron sobre sus manos instintivamente, alcanzando sus armas. ¿Qué diablos?, gritó Walters, pero antes de que pudiera terminar, Terry ya se estaba moviendo. Agarró un estante de evidencia cercano y lo empujó hacia ellos, enviando una cascada de cajas y artículos estrellándose contra el piso. Walters y Grayson esquivaron los escombros que caían momentáneamente distraídos. Ahora, Mike. Terry gritó. Mike saltó del respiradero agarrando el disco duro de la mesa. Por un momento parecía que todo iba según lo planeado, pero luego Grayson se recuperó más rápido de lo esperado. Sacó su arma y apuntó a Mike, su dedo apretando el gatillo. No, Terry gritó lanzándose hacia Grayson. En un instante la habitación estalló en caos. Terry se estrelló contra Grayson, no se agachó, perdió el equilibrio justo cuando
El arma se disparó, la bala rebotó en los estantes de metal, fallando por poco a Mike, que se agachó detrás de una pila de cajas. Walters, al ver la lucha, corrió hacia Terry, sus puños balanceándose. Terry esquivó el primer golpe, pero Walters era más fuerte de lo que parecía. Conectó un golpe sólido en las costillas de Terry, dejándolo sin aliento, pero Terry aún no había terminado. Había peleado con hombres más duros en situaciones más duras, y no estaba dispuesto a dejar que dos policías corruptos lo derribaran. Apretando los dientes contra el dolor, Terry devolvió el golpe conectando un puñetazo directo en la mandíbula de Walter. Los oficiales se tambalearon, pero antes de que Terry pudiera presionar su ventaja, Grayson lo tacleó por detrás inmovilizándolo contra el Terry. Mike gritó, pero no había nada que pudiera hacer sin exponerse a los disparos. Terry luchó contra Grayson, pero el oficial era más pesado y tenía la ventaja. «Estás acabado». Blake Grayson se burló presionando su rodilla en la espalda de Terry, pero justo cuando Grayson alcanzó sus esposas, hubo un fuerte estruendo en la puerta. Ambos oficiales se giraron. Sorpresa, justo a tiempo para ver a Jessica Sims irrumpir en la habitación con su arma desenvainada. «Suéltalo ahora», ordenó con voz firme y fría. Walters y Grayson dudaron, sorprendidos por su repentina aparición. «Dije ahora», Jessica gritó de nuevo dando un paso adelante por un momento. Parecía que los oficiales intentarían contraatacar, pero podían ver la determinación en los ojos de Jessica. Lentamente, de mala gana, Grayson soltó a Terry y dio un paso atrás. Levantó las manos. Terry jadeó con acento agudo mientras se ponía de pie. Sus ojos se encontraron con los de Jessica. «¿Cómo no iba a dejarte hacer esto sola?», dijo bajando su arma pero manteniendo la lista. Tenía un plan de respaldo. Terry miró a Mike, que todavía tenía el disco duro apretado con fuerza en sus manos. «Lo tenemos», dijo Mike sin aliento, pero sonriendo. Terry sonrió a pesar del dolor en sus costillas. Lo habían logrado, el disco duro estaba en sus manos, y ahora tenían todo lo que necesitaban para exponer la corrupción en el departamento de policía, pero aún no había terminado. «Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen los refuerzos», dijo Jessica, sus ojos escaneando la habitación. «Movámonos». Las siguientes horas fueron un borrón de movimiento y tensión. Terry, Mike y Jessica lograron escapar de la estación y dirigirse a un lugar seguro lejos del alcance de los oficiales corruptos. No dejaron de moverse hasta que llegaron a la oficina de Summer McBride, donde finalmente podían respirar. Summer los estaba esperando, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Lo lograste», dijo, su voz temblaba ligeramente. «No puedo creer que lo hayas logrado». Terry le entregó el disco duro, su expresión sombría. «Esto lo tiene todo. Una vez que lo pongas en las manos adecuadas podemos derrotarlo». Summer asintió, tomando el disco duro y deslizándolo en el cajón de su escritorio. «Me aseguraré de que llegue a los federales, ellos sabrán qué hacer con él». Mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse, Terry se apoyó contra la pared. El cansancio lo invadió, pero a pesar de todo sintió una sensación de calma. Al menos por ahora habían ganado. Mike se acercó con expresión seria pero agradecido. «Terry, no sé cómo agradecerte. Me salvaste la vida». Terry sonrió dándole una palmada en el hombro. «Somos familia. Eso es lo que hacemos». Jessica estaba de pie junto a la puerta con expresión pensativa. «¿Qué pasa ahora?». Summer la miró y luego volvió a mirar a Terry y Mike. Ahora esperamos, y una vez que la evidencia se haga pública, esos oficiales corruptos no tendrán dónde esconderse». Terry asintió, sintiendo que el peso de la larga noche finalmente se levantaba de sus hombros. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, se haría justicia, pero incluso cuando la habitación se instaló en un momento de calma, Terry sabía una cosa con certeza: este no era el final. La lucha por la justicia apenas comenzaba.